En edicions anteriors de la nostra secció setmanal sobre salut mental hem abordat l'ansietat, ja ho saben, des de diverses perspectives, per conèixer-la, per entendre per què sorgeix o també de quina manera la podem combatre. Avui continuarem explorant-la, centrant-nos en un tipus d'ansietat en concret, Joan. Sí, l'ansietat subclínica, que és aquella que presenta símptomes però que per diferents circumstàncies no es diagnostica com un trastorn d'ansietat com a tal. Una premissa que complica el tractament i que segurament dificulta la detecció i que volem saber la prevalença que té entre tota la població. I nosaltres plantegem els dubtes, però no tenim les respostes. Qui sí que les té és el nostre psicòleg de capçalera, ja el coneixen, el David Cueto, que també és psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicosetnas pruebas y acepte a León. David, què tal? Bona tarda. Buenas tardes. A veure, per què hem de posar especial atenció, especial èmfasi a l'ansietat subclínica? Claro, ya hemos hablado como diagnóstico la ansiedad, los trastornos de ansiedad en sus divisiones que hay, ¿no? Ya sea fobias, ansiedad generalizada, agorafobias. Son probablemente los diagnósticos mentales más comunes, parece ser, bueno, las estadísticas aquí son complejas a veces, pero más de un 30% de la población que puede sufrirlos. Entonces, hablar de la ansiedad subclínica lo considero sumamente importante. Porque claro, cuando una persona acude a terapia con un trastorno de ansiedad clínico, normalmente esa aparición ha sido insidiosa, que se llama. Poco a poco, ¿no? Ha hecho de manera coloquial chup chup, hasta que eso ya supera el punto de corte de la clínica. También en psicología hay un problema con esto, ¿no? La división entre clínica y no clínica. La idea de la ansiedad subclínica es que se dan X síntomas del listado que hay, por ejemplo, en el DSM, pero no se pasa el criterio de corte de la mitad más 1. O en las pruebas psicométricas que uno mide el estado de ansiedad, ya sea por centiles o por puntos de corte, es como que el paciente se queda como muy cortito, ¿no? Entonces muy cerca de superar ese punto de corte. Claro, como clínicos lo primero que te sale es desechar, descartar, ¿no? No hay ansiedad clínica, podemos seguir a otra cosa. Pero si esto es elevado, esto al final genera muchos problemas en la vida de una persona, incluso con ansiedad sin ansiedad clínica, por así decirlo, y claro, como no se nota tanto, no es tan visible, no hay ataques muchas veces de ansiedad o de pánico, pérdidas de control, incapacidad de poder salir de casa y cosas como que llaman la atención desde fuera, una persona como que puede estar viviendo con ansiedad subclínica durante muchos años, sufriendo, y esto al final la persona puede generar estrategias desadaptativas, se desensibiliza, o da la cara un trastorno de ansiedad al cabo de los años, o a lo mejor también esa persona vive con una incomodidad o con un sufrimiento que no tendria por què ser així. Expliquem més detall què vol dir això que deies del punt de tall, no? Sí. En el qual es considera que la malaltia s'ha de diagnosticar com a tal i per tant s'ha de seguir un diagnòstic o un altre, perquè és un tema numèric, és a dir, quan no s'arriba per pocs punts, Sí. què es fa llavors? Sí, claro, entiendo la salud mental, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De uno le hace un análisis de sangre, le sale, por ejemplo, la insulina a tal nivel o nivel y la diabetes, no sé, los marcadores que hay entre lo que es malo o bueno que la salud mental, intentamos hacer lo mismo con, por ejemplo, con checklists que ocurre en el DSM, ¿no? Ejemplo, un trastorno de ansiedad, típico agorafobia, ansiedad social, fobias específicas, te dice, bueno, tiene que cumplir normalmente son 9 criterios, la mitad más 1. ¿Qué pasa si ocurre o que cumple 4? Esa persona no es clínica, lo mismo con los test, tal cual, Joan, es un tema de tiene que puntuar 35 para que ese test sea clínico o tiene que hacer un centil, ¿no? Se hace una tabla de centiles y puntuaciones directas que te dice, no, a partir del centil 80, 75 se considera patológico más o menos. Se queda un 75. ¿Qué hacemos? No, hacemos como que no existe en el diagnóstico diferencial. Por eso es tan importante prestarle atención, porque una persona puede vivir, como digo, con un estado de activación fisiológica o basal elevado, pero como no es incapacitante total, ¿no? La idea de un diagnóstico de un trastorno mental, de la ansiedad, por ejemplo, te diría, estos síntomas generan un malestar clínicamente significativo. Hay personas que pueden vivir con un malestar que no es clínicamente significativo, pero que esto, bueno, por diferentes formas le genera mucho sufrimiento, problemas de salud, o acaba derivando, explotando en un trastorno de ansiedad o en otro comórbido, por ejemplo el TOC, que va muy de la mano, antes estaba diagnosticado como un trastorno de ansiedad. Entonces, esa es la idea, que es un punto de corte puramente numérico. Entonces la ansiedad subclínica es un eje flexible que nos permite tratar a pacientes o a personas más allá de la etiqueta no etiqueta, que a veces el punto de corte en la clínica puede ser un poco complejo, confuso.
Clar, entenc que un error que comentem molts individus d'aquesta població és que fins que no arribem al límit en un trastorn, per exemple, no demanem ajuda, no anem al metge en aquest sentit. Però entenc que aquesta ansietat subclínica és important detectar-la i fer quelcom al respecte, perquè la gent que té doncs una puntuació, diguéssim, perquè t'he referit amb aquesta terminologia, propera al punt de tall, si no es fa res, acabará sobrepasando aquest punt de tall y sí que se determinará como una ansiedad. Exacto, imaginemos que pasa cualquier cosa traumática o algún problema en la vida de la persona, que si hay una ansiedad basal de base elevada, el problema de esto es que esto se disparará muchísimo más de manera exponencial. La idea sería, claro, la ansiedad en sí misma no es negativa, es un mecanismo de supervivencia, nos mantiene alertas, nos hace vivir, digamos, de manera, bueno, sobrevivir, por así decirlo. Ya hemos comentado, ¿no? Nuestro cerebro está hecho para otra época, donde había peligros inminentes, y ahora en día, pues hoy en día en Cataluña uno no sale a la calle normalmente ni le come un león. La ansiedad tiene esta mala fama de la ansiedad como eje negativo, como incapacitación, pero claro, el tema es usarla de manera, digamos, a nuestro provecho. La ansiedad se correlaciona con el rendimiento. Todos tenemos un punto de ansiedad óptimo. Demasiada poca ansiedad, poco rendimiento. Demasiada ansiedad, también poco rendimiento por el bloqueo que ocurre. Entonces la idea es encontrar este equilibrio. El tema de la ansiedad subclínica es eso, que dentro de una activación fisiológica natural ante elementos estresores o problemáticos, es que esa persona vive demasiado al límite. Es decir, tiene un cuerpo o muy reactivo. La ansiedad también produce un pensamiento muy dicotómico, nos vuelve, por así decirlo, tontos directamente. Entonces, como el cuerpo se acostumbra a todo, como digo, la persona parece que se desensibiliza, como que se acostumbra a vivir con una incomodidad, que esto está muy estudiado, los efectos del estrés a medio y largo plazo, en cualquier parte, ¿no? En el cuerpo humano. Entonces, los hemos encontrado casos de gente que te dice, yo no presiento un trastorno de ansiedad, ni un tema incapacitante, pero ha vivido de tal manera que esto ves o se le está comiendo, o està evitando demasiado o puede tener o està teniendo problemes de salut relacionados con ello. Ens deies que aproximadament un 30% de la població en pateix. No sé si hi ha uns perfils de persones doncs, que tinguin més probabilitats de desencadenar en aquesta qüestió, o un perfil d'home, dona... Claro, en este caso normalmente se hacen estudios lo que se llama un diagnóstico diferencial, que se busca la base es la epigenética, es decir, el entorno que vive la persona con sus bases hereditarias. Se hace un perfil hereditario, si uno en la familia tiene trastornos o presencia de trastornos anteriores es un factor de riesgo, el tipo de vida, el tipo de, digamos, de calidad, consumo de sustancias, todo, estrategias de afrontamiento. En cuanto a los sexos, aquí puede ocurrir que las estadísticas pueden decir que se diagnostica más a mujeres, pero es también el tema cultural, después que a las mujeres se les puede, no sé, permitir verbalizar más sus sentimientos, en cambio los hombres se sienten como más intimidados o les llaman afeminados, no sé si me explico, es un tema complejo. En principio el diagnóstico sí que va un poco más hacia las mujeres, el tema de mantenimiento también, pero es como digo, la ansiedad es una manifestación muy compleja, es un enemigo invisible, como se suele decir, y el problema de ello es que sí, tenemos datos de tratamiento, tenemos protocolos, es el diagnóstico probablemente más común y que más se trata en sus derivaciones, pero claro, la sociedad que va cambiando, los problemas individuales, las situaciones nuevas con el tema online, con muchas situaciones nuevas que van apareciendo, es como que la ansiedad sigue algo, bueno, permanente, y es probablemente el diagnóstico más incapacitante que más problemas provoca en la población general. Ja per tancar una mica pel que fa a la definició d'aquest concepte, que sens dubte és bastant espectacular, no? Que per una qüestió de quedar-se a prop d'un punt de tall doncs no es consideri com a tal. No sé, després, a l'hora de definir les característiques que té l'ansietat subclínica, té moltes diferències respecte a l'ansietat com a tal diagnosticada? Claro, imaginemos una presentación más ligera, una presentación menos evidente, pero que está ahí. Claro, al final es eso, es muy arbitrario, ¿no? El punto de corte, esta división... Bueno, arbitrario, no es arbitrario, tiene una base científica, pero creedme que en salud mental hay muchas discusiones de a qué persona este diagnóstico sí, qué persona diagnóstico no. Y el problema de la ansiedad subclínica es, como digo, el tema insidioso, especialmente, por ejemplo, la gente joven, ¿no? Hemos hablado de
pantallas, abuso de pantallas. Entonces, el problema de esto es que si uno desde muy joven aprende a no incomodarse, digamos que la vida en sí es caótica, impredecible, ¿no? Uno cuando es niño tiene una visión egocéntrica del mundo, narcisista, donde todo forma parte de mí yo, ¿no? Y todo depende de mí yo. Y hay ese duelo, ¿no? De salir al cole, al mundo, de que el mundo es un lugar caótico, que no le importamos realmente lo que pensamos o queremos. La incomodidad se basa en asumir que nosotros podemos tolerar un grado de disconfort y ahí viene la ansiedad, ¿no? La ansiedad te avisa de que lo que estás haciendo te genera disconfort, bueno, pues poca supervivencia, es decir, es automática, es decir, se dispara de manera automática, no tiene matices, que es lo que se llama las 4 Fs en inglés, que son las siglas de que una persona muy ansiosa huye o pelea o se queda congelada o camela o hace la pelota, ¿no? Como estrategias de supervivencia. Entonces, en estas 4 experiencias de la ansiedad, cada persona tiene diferentes. Y como digo, la gente más joven, a lo mejor, si tiene un patrón demasiado evitativo, no se expone a la incomodidad. Tarde o temprano, cuando tengamos que vivir en el mundo cosas incómodas o molestas, no estaremos, por así decirlo, como inoculados. Entonces, esa es la idea, que al final nadie quiere pasarlo mal, pero reconozcamos que para llegar a ciertos objetivos o límites hay que pasar un poco de incomodidad. La incomodidad en sí no es mala. Interpretamos la ansiedad como mala, però en sí simplement és un mecanisme més d'alerta per a sobrevivir. És bastant curiós quan dius això, que l'ansietat com a tal no és dolenta, perquè realment te n'adones que socialment està clarament enfocada a quelcom negatiu, no? Perquè és com un concepte contradictori que sigui intrínsecament algú que no és ni bo ni dolent, no? Sí. Quan aquesta ansietat detectem que és un problema i s'ha de tractar, és més aviat quan és un problema de quantitat, és a dir, quan ens apareix molts cops a la nostra vida amb diferents activitats, o quan apareix ho fa de manera molt intensa i entrem com en un bucle que cada cop creix més sense arribar, però, als paràmetres d'una ansietat diagnosticada. Muy interesante, Joan. Yo diría que aquí son las dos variables. Normalmente el número de frecuencias se tiene muy en cuenta y también el grado de presentación de síntomas. Ambas dos variables se tienen en cuenta para el diagnóstico. Claro, ¿qué ocurre con una persona que a lo mejor eso no pasa demasiado? Siempre suelo hablar, por ejemplo, de la automedicación, ¿no? De que hay, factores de riesgo que esa persona, como está más ansiosa o tenga más problemas, por ejemplo, me han comentado lo que se llama ansiedad de ejecución, ¿no? Uno tiene que hacer una exposición, una charla, entonces la tensión es natural. Una persona cuando tiene algo que le están juzgando, le están midiendo, una oposición, un concierto, se siente evidentemente presionado. Claro, la idea es que esa ansiedad óptimamente te hace ejecutar la tarea de manera correcta. He trabajado con casos de gente, por ejemplo, que en el mundo de los conciertos, como siempre trabajan en bares, tiran demasiado de alcohol. El tema de los ansiolíticos también, que se abusa demasiado, ¿no? Pues eso, bueno, esta noche no duermo muy mal, una pequeña pastilla, una benzo que se llama, una benzodiazepina, y seguro que duermo mejor. Gente que da charlas me han explicado lo que se llama beta-bloqueantes, el Sumial, que es un tema también que en determinados sectores como digo, académicos, gente de conferencias, hay problemas de abuso. Claro, el cuerpo tiene una tolerancia y una dependencia. Si no acostumbramos al cuerpo a esa incomodidad, dependeremos de la sustancia y eso al final acabará o generando problemas de adicción, tener que subir mucho la dosis, o esa dosis ya no nos hace efecto, perdón. Entonces, la literatura científica dice que en estos casos, en cuanto la persona empieza a tener conductas que se pueden detectar de sobrecompensación excesiva o limitaciones que no son en sí patológicas, ya se pueden hacer tratamientos e intervenciones para la ansiedad, aunque ya no sea clínica, porque probablemente ayude mucho más, hagan que eso no se cronifique, y como digo, como la persona no tiene un diagnóstico de ansiedad clínico, en principio su pensamiento será más moldeable y muy, entre comillas, más fàcil o més proclive a que la persona canvi. Clar, però és curiós perquè en el cas de l'ansietat clínica sí que hi ha un diagnòstic clar per on s'ha d'acotar, però en canvi, de l'altra manera podem dir, escolta, nosaltres podem amb això, ens mediquem d'una manera que creiem convenient, inclús pot ser més complicat com s'acaba solucionant una ansietat subclínica que una diagnosticada. És claro, curiós. esto me lo he comentado en consulta, ¿no? Yo vaig fent, ¿no? Yo voy haciendo, voy sobreviviendo, ¿no? Lo que se suele decir. Hay protocolos muy claros. Con la ansiedad, tema de exposición, terapia cognitivo-conductual, que es la base, con diferentes técnicas, imaginación, sensibilización sensorial. Por ejemplo, en la ansiedad subclínica se suele trabajar mucho en enfoque de conductas de seguridad.
podemos llamarlos rituales también, en el sentido de todos los humanos cuando hacemos transiciones o cambios que nos dan ansiedad, buscamos cosas que nos mantengan relajados. Una persona, por ejemplo, algo miedosa, va al metro y dice, yo es que tengo miedo de que me dé un patatús aquí en el metro, entonces comprueba antes de entrar que siempre quede un asiento libre. O gente que, por ejemplo, te explica que va, pues eso, a eventos, conciertos, restaurantes y te dice, yo siempre vigilo, localizo nada más llegar la vía de escape. Porque esta es la idea de la ansiedad. La ansiedad lo último que quiere es sentirse acorralada. Entonces el tema de la ansiedad subclínica es gente que te explica conductas que no son, como digo, disfuncionales, incapacitantes o patológicas, pero que tienen a lo mejor un número de frecuencia y sobre todo la sensación, que eso si no se trata, la persona se acostumbra a hacer esas conductas de seguridad y acaba desarrollándose en un trastorno de ansiedad completo. Què diries a pares que potser veuen amb fills i amb quines coses, no? També han de despertar l'alerta el fet de pensar potser el meu fill pot estar patint d'ansietat subclínica i què han de fer després a aquests pares? Muy interesante, Lola. Aquí hay especialmente dos variables. Primero, claro, los niños la ansiedad se manifiesta de formas, el lenguaje, ¿no? Diferentes maneras de su cognición está menos desarrollada. Puede haber pistas, por ejemplo, una excesiva, lo que se denomina ansiedad de separación. Todos cuando somos peques nos sueltan en el cole, nos llevan a un campamento, nos sentimos agobiados, pero si esto es demasiado excesivo y evidente y ocurre demasiadas veces, puede ser un factor predictor. Y la otra cuestión podría ser, a lo mejor, lo que se llaman los componentes evitativos. Es decir, los niños son seres exploratorios en sí mismos. Si vemos a un niño o una niña demasiado inhibida, es decir, no pasa nada porque tengan miedo. El problema de esto es que ese patrón se vaya perpetuando demasiado. Entonces, es demasiada ansiedad de ejecución, el tema de la inhibición, también el tema de esfínteres, ¿no? La encopresis, neurosis, si hay demasiado pipí o caca por la noche. Y a partir de ahí, cuando empiezan con 8, 10, 12 años, el tema inhibitorio evitativo. Que diga que no todo el tiempo, claro, algún padre me ha dicho abiertamente, no, es que prefiero que esté en casa jugando a la Play que fuera a la calle drogándose. Entonces, vale, sí, entiendo ese tipo de razonamiento, pero tienen que inocularse también. Es decir, entre quedarse en casa atrapado jugando a los videojuegos y estar en un baño drogándose con desconocidos, hay un montón de rangos intermedios. Claro. Entonces, sí que es verdad que al final, entiendo que los padres hoy en día les de, que si el mundo, pero, insisto, los datos dicen que los chicos jóvenes están más solos que nunca, de tiempo que pasan, fuman menos y beben menos. Querrán hacer sus cosas, evidentemente, porque son jóvenes y querrán disfrutar, pero es el tema inhibitorio. Que con 14 años, 15 años te verbalice que no quiere ni siquiera salir de casa a dar una vuelta a tomar algo, normalmente una persona de adolescente tan obsesionada con el tema del yo social, encajar en el grupo y demás, es un factor de riesgo. Entonces hay que observar primero la edad y las conductas que van haciendo y si se repite de manera recurrente o problemàticament, pues, acudir a un professional per que haga un diagnòstic. O sigui, en el fons, la socialització com a remei Exacto. per allunyar-se de l'ansietat. Imagino que en edats més joves, pero también que se acostumbre, es decir, algunos somos, hay gente más extravertida, más introvertida, es decir, hay gente que le apetece más socializar, gente que menos, hobbies, gente que tiene hobbies solitarios, otros hobbies más sociables, pero al final una persona joven es muy importante que entienda que el mundo es un lugar incómodo pero no peligroso. Esta es la idea, ¿no? Una persona, apuntarle a extraescolares suele funcionar muy bien porque le da una estructura, una socialización, trabajar con intereses comunes. No pasa absolutamente nada con que esté mirando pantallas, pero tiene que haber un límite, un punto de corte, especialmente cuando son muy chiquititos, demasiadas horas de iPad o de pantalla, lo que hace es, te disocia, te lleva a un mundo irreal que es más cómodo porque es menos incómodo, pero digamos que la vida hay que acostumbrarse a pasar cierta incomodidad para tener una vida plena. I a vegades el problema de la societat de consum actual és que les xarxes socials neixen amb la idea de connectar-nos al món i al final el que acaben fent és més aviat al contrari. Claro, ¿no? conectarnos al mundo sols. De manera cómoda, ¿no? Las apps para pedir comida, que antes había que llamar por teléfono. Es decir, todo está hecho para que no estemos incómodos, para que todo sea una experiencia de usuario lo más fluida posible, pero claro, esta incomodidad hay que vivirla. Sobre aquesta ansietat subclínica, David, i ja per anar tancant, sempre ens agrada concloure les seccions amb el tractament. No sé si el tractament en aquest tipus de casos dista molt de l'ansietat o d'altres trastorns. I finalment, també si la direcció ha de ser més aviat a evitar que es produeixin aquests episodis d'ansietat
o que quan apareguin puguem sortir-ne sense gaires dificultats. O és una feina doble, que també pot ser. Muy interesante. Los tratamientos podemos decir que son como los de la ansiedad, pero eliminando a lo mejor, imaginemos, ¿no? Hay temas de ansiedad clínica que hay que dar medicación. Entiendo que a lo mejor padres o gente que dice, no, es que la farmacéutica... Creedme que los protocolos científicos, hasta que no hay una bajada, digamos, basal, fisiológica, no se puede tratar. La ansiedad subclínica se puede tratar a lo mejor con esta especie de componentes de lavanda o, no sé si me explico, con sustancias ansiolíticas, no digamos, medicamentosas, farmacológicas. Y, bueno, misma terapia de, digamos, exposición y, digamos, jerarquía de exposición. A ver, dime del 1 al 10 lo que te da ansiedad, estrategias para lidiar con ello. En imaginación, en desensibilización, biofeedback, por ejemplo, ¿no? Emulando tus pulsaciones. Claro, al final la persona que sufre esto puede ser menos consciente. Entonces la idea sería, por ejemplo, tienes demasiadas conductas de seguridad, podemos decirlo como un checklist. Los protocolos terapéuticos te dicen, hay que intentar eliminar las conductas de seguridad de la persona. Hay algún estudio que te dice lo contrario. Esta es la idea, que cada persona es un mundo. En principio se hacen jerarquías de exposición para que la persona se quite los amuletos que lleva encima, las rutinas que lleva, esos pensamientos mágicos de si entro rápido en el metro encontraré un sitio libre, entraré en el vagón del... No sé cómo decir, como conductas que te acaban como constriñendo. Pero hay protocolos que dicen que según la persona, el que ejecute conductas de seguridad puede ser ansiolítica para ellas, no ansiógeno, es decir, que no genera ansiedad. Entonces aquí hay mucha discusión, como digo, depende de la persona, soy muy pesado con esto en psicología, pero por experiencia clínica, lo que a una persona le maravillosamente bien, para otra, o sea, hay un molde, hay una estructura, pero hay que estudiarlo, especialmente es la comprobación constante y el ritual constante puede ser síntoma de que con una ansiedad clínica la persona debería pedir ayuda porque se trabaja mejor, será más flexible y probablemente eso tenga más mantenimiento i más, digamos, fortalecimiento a medio i largo plazo. Crec que moltes vegades hem parlat sobre l'ansietat i la coneixem molt tots, però sí que ens ha anat bé que ens fessis aquesta reflexió i ens donessis a conèixer aquesta ansietat subclínica el dilluns vinent més. David Cueto, moltes gràcies, bona tarda. Muchísimas gracias, buenas tardes.